Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de tener tu voz y tus ideas en el marco del proyecto Cyrano. Claudio, vos solés decir que la economía funciona gracias a la confianza. Creo que es una idea recurrente tuya. Decís que los dos valores más importantes de la economía son la confianza y la expectativa. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los factores que hacen que la confianza se gane o se pierda? Y me interesa tanto a nivel macro en una economía, como compararlo con lo que sucede a nivel individual, donde sucede lo mismo. Tal cual. Sí, yo me guío siempre por el idioma de los mercados, ¿no? Tengo 40 años de bolsa y siempre vi lo mismo. ¿Qué hace subir una acción? ¿Qué hace bajar una acción? Es la confianza que vos tenés sobre el management. Me voy solo al ambiente chico y después, si querés, ampliamos a tu mundo. Déjame decir que me encantó los relatos bíblicos que haces algo lo mismo, ¿no? Desde la Biblia ves el factor humano como las reacciones del ser humano. Y acá yo soy igual en este caso. Muchas empresas valen muy por debajo del valor libro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversores no confían en el balance de la compañía. Creen que los dibujan para pagar menos impuestos o para distribuir menos dividendos o lo que fuera. Y hay muchas empresas que cotizan muy por encima del valor libro. Y yo siempre decía, porque tampoco confías en el management, estos se esconden, estos quieren, no sé, pagar menos o lo que fuera. Entonces la relación con un balance, que es un balance, es un dato, generalmente es de confianza sobre el management. Por eso le pones un auditor independiente. Pero todos desconfiamos del auditor independiente. ¿Cuán independiente es si el que se lo paga es el que lo está contratando? El ejemplo que me viene a la cabeza es Enron y Arthur Andersen. ¿Quién fue peor en esos casos como auditor? Entonces, la relación que hay con el dinero es claramente de confianza. Uno de los autores que más me gusta a mí es La psicología del dinero, se llama el libro de Morgan Housel, que expresa algo parecido, ¿no? en el fondo. Y expectativa es porque vos siempre discutís el futuro. El pasado ya están los precios. El pasado ya está, no lo podés modificar. Esto es, mañana me va a ir mejor, esto va a recomponer. Entonces, esto en mi micromundo. Déjame llevarlo a la economía macro, que era lo que vos me preguntabas. Un argentino desconfía del futuro. ¿Qué hace? Compra dólares y los guarda. No los gasta, los esconde, los acumula. Porque siempre desconfía que el futuro va a ser peor, que no tiene seguro, que no tiene jubilación, que va a tener que ahorrar para el futuro. Un americano lo das vuelta y no le sacas $100. Los gasta. En la tarjeta de crédito ya debe las 5 tarjetas de crédito lo que tiene. ¿Por qué? Porque siempre piensa que hay que disfrutar el presente, que el futuro va a ser mejor. Porque nunca les sacaron sus ahorros, porque... Entonces, no me sirve a mí decir, mira, deuda PBI. Argentina es el que menos debe con respecto a su PBI casi de todo el mundo. Y decís, ¿cómo puede tener un riesgo país alto si debe mucho menos? Y bueno, porque está en el veraz, porque nadie quiere los bonos argentinos, porque, bueno, entonces me parece que desde mi punto de vista podemos estar horas y horas hablando de datos técnicos y en la Argentina lo técnico no habla la percepción de lo que vos sentís que crees que va a pasar o te van a hacer. Perdón si fui extenso en la respuesta. No, al contrario, es fascinante, porque es fascinante ver cómo lo macro en la economía parece seguir reglas de juego iguales a lo que sucede con una vida individual. Este es el tema que estamos explorando, de hecho, en este módulo del proyecto, de nuestro ciclo. Las cosas que destruyen la confianza en una economía, vos acabas de nombrar los defaults argentinos sobre la deuda, son muy similares a las cosas que pueden destruir la confianza en una persona que es una mentirosa serial, que es una deudora serial. Entonces creo que eso pide la pregunta para ambas dimensiones, pero empecemos por la economía. ¿Cómo restablece la confianza tan indispensable para el crédito, sin el cual no hay desarrollo posible, una economía nacional?
y necesitas destruir la confianza en un minuto, restablecerla 20 años, 30 años. Otra generación que tenga muchos años de que, bueno, esto le pasó a mi viejo, a mí no me va a pasar. Pero el que la vivió con los padres, si vos viste la frustración del padre, si a vos te tocó, Gonza, vos sos mucho menor que yo, pero te habrá tocado vivir de chico el 2001 a vos. O 89 estabas vivo, Creo que me das mucha menos edad de la que tengo, Claudio. Tengo 51. En el 2001 tenía 20 y pico. 20 y pico. 89 eras vos viviste las crisis a través de las crisis de tu viejo. Sí, correcto. Que los viste llorar, los viste frustrarse, los viste decir esto no va a andar, son todos chorros. Entonces, por más que el mandato familiar que vos tenés, por más que a vos no te haya pasado, te va a arrastrar esa generación. Y es probable que tengas ese mandato. Yo soy hijo de la generación de la Segunda Guerra. Yo nací en el 65, yo conocí gente que vivió el Holocausto. La conocí, la vi el idioma, el yiddish transformado, lo viví. Mis hijos yo no les puedo transmitir eso. Entonces ellos no le tienen tanto miedo o no les pega, no sé, viajar a Europa es divertido y a mí, no sé, yo fui a conocer Berlín y me impactó, pero no por mí, porque yo no lo había vivido, sino porque tengo ese mandato familiar. Entonces, creo que necesitas mucho tiempo de recomposición y es 2 generaciones. Fíjate, yo una de las discusiones que me acuerdo haber tenido una vez en Mar del Plata, yo soy Mar del Plata saliendo de un templo con mi viejo, del templo de Mar del Plata, que vi gente muy grande esconderse comida en los bolsillos. Y yo le dije a mi papá, es verdad lo que dicen de nosotros entonces. Y ahí me contó que que no necesitaban la comida, pasaron hambre en serio. Entonces, yo tuve esa experiencia. Mis hijos no. Entonces, eso es lo que necesitas para recomponer la confianza. Hubo una generación de Argentina que todavía está vivo, la generación de tus viejos, que fueron estafados serialmente. El que ahorró en Argentina, el que tuvo la plata en Argentina, el que tuvo propiedad privada, el que les cambiaron las reglas, ley de alquileres, el cambio del péndulo permanente. Entonces, recomponer la confianza va a llevar mínimo, porque yo puedo, por avaricia, decir, bueno, una crisis en Argentina se da cada 7 años, los 2 primeros jodo porque es barato. Entonces, en Argentina tenés 2 motivos de inversión. O porque es muy barato, o porque entonces compras por precio. Y cuando deja de ser barato, ya está. 2002, una propiedad no puede valer esto, pero cuando recupera precio, vendés. No lo compras por la historia, lo compras por precio, que no es un buen consejo. Y el segundo momento de inversión es cuando decís, que no nos pasa mucho a nosotros, bueno, no sé, puede pasar ahora en minería, que vos decís, bueno, la inteligencia artificial necesita cobre, necesita energía, son proyectos a 20 años, entonces invertís a 20 años y ahí estás mirando no al político actual, no quien gobierna hoy, sino el punto. Y déjame jugar con algo que a mí me atrapa mucho con eso de la confianza. ¿Cuándo vas a recuperar la confianza? Argentina lo que perdió en sus últimos tiempos es la institucionalización. Yo es muy común que le pregunte a los alumnos, o cuando me toca una charla, ¿quién cree en la justicia? Nadie te levanta la mano. ¿Quién cree en los políticos? Nadie te levanta la mano. ¿Quién cree en el balance de una compañía? Nadie te levanta la mano. ¿Quién cree en el auditor independiente? Nadie te levanta la mano. ¿Quién cree en el contador? Nadie te levanta la mano. ¿Quién cree en el asesor financiero? Nadie te levanta la mano. Y es la desinstitucionalización del que te debería dar confianza. Una hipoteca es un instrumento jurídico con lo cual te tienen que cumplir. En ningún lugar del mundo se te ocurre no cumplirle y que no pase nada. Se desinstitucionalizó el instrumento hipoteca. Un cheque. Un cheque es un instrumento ejecutivo. Si vos no lo pagas, es quiebra. En cualquier lugar del mundo. En Argentina, bueno, va de vuelta, perdóname, ahí va. El cheque es una institución jurídica de un préstamo. Entonces, ¿cómo voy a tener crédito si no creo en la institución que lo respalda? Y eso pasó en Argentina, esa desinstitucionalización. La ventaja, que el avance de la tecnología. En mi generación, un cambio de ciclo llevaba 10 años. Con el avance de la tecnología, un cambio de ciclo hoy se resuelve en 2 años o menos. O sea que el tiempo se aceleró. Bueno, bien, entonces hablas de la institucionalidad que es indispensable para la confianza,
Pero también es un hecho, y vos lo has hecho notar, que hay personas, así como hay culturas, más dadas al riesgo que otras. Por eso siempre se encuentra alguien dispuesto a invertir, incluso en mercados de alto riesgo. Y eso me lleva a otra cuestión de la que vos hablaste mucho y muy bien, que es la de los incentivos. ¿Qué incentivos hace falta crear para aceptar el mínimo de riesgo que incluso en las mejores, los mejores contextos y con las mejores instituciones es inherente a la actividad económica? Bien, bueno, ahí entras en mi ideología, los incentivos correctos, ¿no? Esto es lo que dice Milton Friedman, todo se trata de incentivos en el fondo. Y en el incentivo que para mí, nosotros tuvimos, o mi generación estuvo errada, es vos le sacaste el valor al mérito, le sacaste el valor al esfuerzo, le sacaste el valor y le ganaste valor al ventajero, le ganaste al valor que piola, el que lo trajo por izquierda, el que contrabandea, el que consiguió una ventaja, el prebendario del Estado. Entonces, a veces es eso, ¿no? Mira, yo insisto con lo mismo, yo sé que se viralizó este ejemplo, pero yo me tomé, en realidad yo copié un trabajo del banco, no, no fue un trabajo mío, yo lo copié, del Banco Mundial, en un trabajo que había hecho que era cómo se hicieron millonarios los millonarios del mundo. Y yo lo adapté y lo argentinicé, si querés, pero no fue mía la idea. Y ellos te mostraban que en el mundo promedio, una buena sociedad, el 70% de los millonarios es porque crearon cosas que vos querés usar. Ejemplo, Bill Gates se merece ser millonario. Nosotros estamos teniendo esta reunión quizás por Microsoft Teams. O los de Google, porque esta hora que veo es Google Meet. Y Meta se merece ser millonario, Zuckerberg. ¿Por qué? Porque yo uso Instagram para vender o para comunicarme, uso WhatsApp para comunicarme. Y cuando agarro, no sé, Elon Musk, y se merece ser millonario, porque creó PayPal, después creó Tesla, después Twitter, compró Twitter, ahora SpaceX, nada. Siempre, y yo acepto que ellos sean ricos, porque yo no puedo hacer lo que hacen ellos. Messi se merece ser millonario, porque un cantante merece ser millonario porque me emociona, porque produce en mí cosas que yo no puedo producir en nadie. Entonces vos vas a través del mundo. El 70% generalmente son hacedores de cosas que emocionan a un tercero o un tercero lo quiere comprar. Una entrada. 20% es por herencia. Y 10% son los CEO o los grandes empleados de una compañía. Si yo miro cómo son los millonarios en Argentina, políticos, jueces, prebendarios, empresarios que, bueno, prebendarios, no les compro nada si no estoy obligado a comprarles. Y eso habla de sociedad, o por herencia. Los puestos sindicales se heredan, los puestos políticos se heredan, está el hijo de... Pero no me habla mal de ellos, habla de una sociedad también que lo acepta, que esas son las reglas del juego. Claro. Pero eso produce, si te entiendo bien, un círculo vicioso, porque el hecho de que tan a menudo en una economía prebendaria y en un capitalismo de amigos como el argentino, el dinero no se haga por herencia o por la capacidad para hacerse los amigos adecuados o ser obsecuente con las personas adecuadas, y no porque se produce algo que es útil o genera bienestar o alegría a otros, hace que la gente desconfíe del dinero. Y esto vos lo mencionabas hace poco en un podcast. En la cultura argentina, cuando se ve que alguien es rico, se tiende a decir, algún curro tendrá. Y lo peor de todo es que en este contexto muchas veces no les falta razón, pero el desprestigio de la riqueza, a su vez, elimina uno de los incentivos posibles para hacerse rico, dado que no se tiene el prestigio. Se pueden tener otras cosas con dinero, pero más bien es un factor de desprestigio tener dinero. O sea, tenemos ese factor importante. Y a la inversa, si sigo tu razonamiento, una sociedad más ética, más moral, donde el mérito esté justamente asociado a la riqueza, crea a la vez ese incentivo, el de
junto con los bienes materiales, gozar del prestigio de alguien, del que tiene su riqueza justamente ganada. ¿Es así? No, tal cual, lo explicaste hasta mejor que yo, porque finalmente es el incentivo correcto. ¿Cuál es el incentivo correcto en el que vos tenés? Y nuestro incentivo, fíjate que la mayoría de los millonarios no pueden mostrar su dinero, lo ocultan. Mm, No sí. tiene, o los autos en un garaje, o ponen a nombre de terceros. Fíjate que, no sé, yo discuto mucho en el club donde voy, a veces diciendo, bueno, pero mirá, ahora los márgenes no dan. ¿Y cuánto es un margen? Y antes cargaba con el 70% y ahora no me da, no puedo mantener este nivel de vida. Y vos decís, bueno, pero no es normal que el margen sea 10% si la inflación es del que sea 6% si la inflación es 2 mensual. ¿No es normal un margen menor? ¿Es normal que vos quieras tener dos casas en dos countries a 40 kilómetros de distancia mantenido por... Estamos el incentivo que teníamos era los spread. Éramos vendedores y compradores de spread. P por Q, vendiendo pocas cantidades, con el spread muy alto, yo sin mucho esfuerzo puedo cubrir todos los gastos que tengo. El mundo de hoy, que no es solo en Argentina, en todos lados, me obliga a escalar. Desde que los chinos te venden en escala, me obliga a escalar. Para vender en escala tengo que invertir. Para vender en escala tengo que jugar con el precio y el margen tiene que ser menor. Para que el margen tenga que ser menor, yo tengo que pensar en mis gastos, no solo en mis ingresos. Pensar en mis gastos es, me convierto en un político. No quiero bajar el gasto porque si no todos me putean o mi familia la tengo mal acostumbrada. Entonces, es incentivo a decir, prospera, por eso te digo el mérito, prospera aquel que produce algo que el resto quiere comprar o que te da una calidad o escribe algo que el resto quiere leer y no el que viene de un subsidio o hay que subsidiarlo porque no puede, porque... Entonces, nosotros somos hijos de los subsidios y el subsidio le da más poder, esto decía mi BOE, ¿no? Le da más poder al funcionario que te da ese subsidio o el que no te traba, bueno, o vos me pagás esto y yo no te bloqueo la calle, o me pagás esto y hoy no te viene el control, o te aviso antes y te está por venir un control. Entonces, ahí explica la única manera por qué un funcionario puede llegar a tener más plata que alguien que produce. Entonces, tenemos los incentivos incorrectos donde el que tiene el poder no es el que produce, sino el que te deja o no producir, importar, exportar, etc. Muy interesante, claro, el poder de la aduana, podríamos llamarlo, o el poder del que, bueno, del que tiene la capacidad para permitir o no. En el fondo es una burocracia. Bien, eh, otra idea tuya que me interesa mucho, Claudio, vos solés insistir en la distinción entre precio y valor. Y a priori, esa distinción no estaría en el manual básico del liberalismo. Uno tiende a pensar, al menos con un conocimiento superficial de la teoría económica liberal, que el precio es el valor. Pero vos das como ejemplo la historia del reloj heredado, que vale muy poco para un almacenero, pero vale muchísimo para un anticuario. Yo pensé mucho en esa historia. Diría que a la luz de esa historia, daría la impresión de que el precio es algo que aparece en la interacción con el común de la gente en el corto plazo, y el valor es algo que aparece del encuentro entre dos individuos y que lleva más tiempo. ¿Es así? ¿Puedes ayudarme a entenderlo? Tal cual. El precio es un estado de ánimo. Punto. Vos estás recaliente con algo y sos capaz de pagar cualquier cosa porque lo querés ya o porque se lo querés sacar al de al lado. O estás re deprimido con algo y no entendés cómo pude vender una propiedad a ese precio porque me tenía que ir, porque explotaba todo. Mi mundo es más fácil verlo porque lo veo en acciones. Gente, ¿cómo vendiste la acción a este precio? Y después la compraste al doble. ¿Y por qué la compraste al doble? No, porque iba todo para arriba. Después, el precio, el dólar. Cuando sube el dólar, todos queremos comprar. Cuando baja, porque baja, esto es un desastre, sube 2 días, se explota todo. El precio marca un estado de ánimo del momento. El valor es lo que te queda. Entonces, vos a veces se estudia mucho esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué precio le pones a algo? Y a veces no lo porque tenés un descuento, porque te dicen 10% menos, 20% menos. Este juego no tienen que dejar de ver a Dan Ariely.
Dan Ariely es un sociólogo israelí, economista, el que se quemó la cara con la Molotov, bueno, que tuvo toda experiencia. Tiene ejemplos fabulosos con respecto al precio y el valor. El valor, siempre dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtenés. Esa es la definición que usa también Warren Buffett. Pero esto es de Dan Ariely también, ¿no? El precio. Que entonces hace un juego él, con todos los alumnos, y vos lo ves, con todos chicos, hacelo con amigos. Y vos pones un precio, decís, ¿cuánto vale, no sé, esto? 10. Automáticamente pones el premium, el básico en 5, el normal en 10 y el premium en 20. Si el premium lo bajás a 12, todo el mundo te va a comprar el de 12 porque lo va a comparar con el de 10. El precio surge por esa comparación. Entonces, él muestra con que o te saca, el base vale 5, el premium vale 20. Al premium le sacás solo una etiqueta, nada, y lo pones business, no sé, no premium, no primera, sino business, y te parece barato aunque valga, y te ganás guita con el precio del medio, que la mayoría tiende a elegir el precio del medio. Y con el precio jugás. O no tenés oferta, el primero vale 1, el segundo, si el segundo tenés 70% de descuento, obvio que te están mintiendo en el precio, no vale ni uno ni otro. Pero bueno, el precio es lo que te entra por los ojos, es tu estado de ánimo. Y el valor es lo que te queda en el tiempo. ¿Cuántas veces te hizo muy feliz cambiar un auto, cambiar un activo, buscaste precio, y de repente a los 2 meses te olvidaste de eso, de la remera nueva, del lugar nuevo? Y el valor es lo que te quedó del momento que dijiste, no sé, relatos bíblicos. Y dijiste, no sé, yo voy a viajar y quiero ir a Babilonia o a la zona que hoy es Babilonia para ver, no sé, boludeo. Y ese viaje quizás te quedó toda la vida. Y no te acordás cuánto te salió. Yo estoy seguro que te acordás cuánto valió el auto, no estoy seguro que no te acordás cuánto valió el viaje que más te dejó sabor. Bueno, de acuerdo. A ver, sigamos con ese juego y veamos hasta dónde lo podemos llevar. Vos das el ejemplo de un viaje que se hace y que termina teniendo un gran valor. Ese valor puede emanar de dos motivos distintos. Uno es que yo haya hecho ese viaje como inversión para investigar sobre un tema, por ejemplo, y haya rendido exactamente lo que yo quería. Fue todo lo que yo esperaba y me dejó una gran satisfacción. Pero hay otra clase de valor, que es un valor inesperado. A lo mejor en ese viaje conocí a una persona que después fue mi mujer, digamos. Entonces, te digo esto pensando en voz alta en cómo el valor se crea en parte a través de la aceptación de cierta incertidumbre, de cierto riesgo. Digamos, yo hice ese viaje porque esperaba obtener algo y puedo obtener lo que quería, pero también algo inesperado, digamos. Volvemos a la cuestión de la confianza. Y hasta cierto punto, puede haber confianza en algo concreto, por ejemplo, esta inversión, estas acciones me van a rendir, pero hay una confianza más general, una predisposición general a esperar lo mejor del riesgo. Es brillante. Entonces vamos a jugar con este ejemplo. Te metiste en mi terreno, me gusta esto. Te doy 2 ejemplos. Yo, como mal ejemplo, yo no fui un buen ejemplo. Cuando compré por precio, compré una acción. No sé, siempre se hizo famoso algo también que compré Amazon, cuando salió Amazon. Como no entendí bien lo que estaba comprado, cuando se dio mi precio objetivo, vendí, gané y chau. Si hubiese sido socio de Jeff Bezos toda la vida y hubiese aguantado todas las transformaciones que hizo el tipo, si hubiese confiado en el proyecto, no en el precio que yo compré, sino el proyecto que yo compré cuando le creía a ese tipo, hoy sería multimillonario si tendría las acciones de origen. Lo mismo el que escuchó a Galperín cuando empezó a hablar de Mercado Pago. El que entendió la filosofía de su negocio, compró valor. El que compró por precio, compró a 2 para vender a 3, bueno, un trader, chao. Terminó ahí, seguirás laburando, que es mi caso. Pero vamos a este terreno. Escuché este ejemplo fabuloso que me dieron el otro día. Fui a ver un auto chino. Entonces, uno de mis hijos lo cambió, espectacular, una nave. Entonces yo tengo un Ford, no sé, tradicional, voy a ver al que me vendió el Ford, digo, che, te voy a traicionar, lo voy a cambiar por uno chino.
Y el tipo estuvo tan hábil, que me dio una lección en vivo espectacular. El tipo agarró y me dijo, sí, está perfecto, la verdad que son, y están más baratos. Pero pensaste en el servicio. ¿Y qué problema va a haber? Tiene 7 años de garantía. Y bueno, pero hay 130 de marcas autos chinos. 85 cotizan en bolsa. Todos pierden plata. La plata que más pierde es la mega empresa que se instala, porque está subsidiada, etc. ¿Quedarán las 130 dentro de 5 años? Y si cambia el modelo económico en Argentina, vas a tener, yo hace 100 años estoy acá, mi abuelo, mi viejo y yo, y te damos service, te damos service, te damos service. ¿Cuál sobreprecio estás dispuesto a pagar sabiendo que yo te voy a atender? Si vos tenés un problema, yo te voy a atender. Lo otro puede ser, pero no lo sabemos. Yo le dije 10%. Bueno, ya resolvimos el tema del precio, que es la diferencia de precio. Ahí entendí que el tipo no me estaba vendiendo un producto, me está vendiendo un servicio. Cuando vos me hablas del viaje, no estás comprando un viaje, estás comprando un servicio que te va... Uno ya no compra un metro cuadrado, te compra el servicio, seguridad, pertenencia, vecindario, vivir cerca de tus padres, de tus hijos, de un colegio. Empezamos a evaluar subjetividades y ese es el valor, es muy individual. ¿Qué valor te da a vos a esta altura de tu vida vivir cerca de un colegio? El mío casi nulo. Hace 20 años atrás era el que definía dónde yo tenía que vivir. Vivir cerca de un trabajo, vivir en alguna localidad, etc. Entonces, por eso, después es oferta y demanda que serán, supongo que hay una entrada para ir a ver Inglaterra, la semifinal para un argentino vale el doble de lo que vale hoy para un suizo. Nada, es el precio, pero no estoy comprando una entrada, estoy comprando lo que, si voy con mi hijo, lo que me va a permitir, lo que me va a permitir. Y con el tiempo es una anécdota. Yo estoy seguro que sabes qué precio tenía cada objeto que te compraste y no te acordás nunca qué precio tenía lo que te generó mucho valor de cara al futuro. Perfecto, interesantísimo, porque entonces podríamos sacar de esto la idea de que una virtud muy importante para una persona, para un individuo, es la capacidad para discernir todos los factores en su vida que inciden en la formación de valor. Vos acabas de nombrar el hecho de tener hijos o no, qué edad tienen tus hijos, tu equipo acaba de quedar fuera de la copa o no. Digamos, la capacidad de atención y de visión panorámica que te permita ser consciente de todos los factores posibles, te va a permitir también discernir mejor dónde está el valor para vos hoy. Lo mismo, imagino, aplica a un país. Y esto acá convoco de nuevo a Claudio, el analista de coyuntura de economías nacionales. La Argentina hoy tal vez no tiene los mismos, las mismas circunstancias que le permiten crear valor que hace 10, 50, 60 años. Veo, por ejemplo, en el interés por anticiparse a una posible revolución con la inteligencia artificial, un esfuerzo por tener esa visión panorámica. ¿Qué pensás vos de esto? ¿Cuál es, si de vos dependiera ese discernimiento de las circunstancias históricas, puntuales que está viviendo el mundo, para determinar dónde está la posibilidad de creación de valor para la Argentina? ¿Dónde estaría? Mira, yo tengo tres, en realidad que repito mucho en las charlas, que primero muestro un mapa del mundo hoy, con las conflictividades políticas que hay alrededor del mundo. Y digo, la verdad que yo siento que vivo en el mejor país del mundo, por muchos factores. No siento serios problemas limítrofes, culturales, religiosos, étnicos, los hay, pero comparado con otros países donde yo me hubiese ido a vivir en el 2001, cuando se me atravesó la crisis 2001, 89, yo era chico, pero era chico, ya era universitario, me quería ir, decía, bueno, los países que yo hubiese elegido, me gusta más Argentina. Raro, pero me gusta más Argentina. Lo veo en mis hijos que también. El segundo punto es, producimos lo que el mundo quiere comprar. Y si hoy la IA
necesita inevitablemente energía y minería, bueno, y después creo que hay cambios en Argentina que son irreversibles, que no tienen que ver con la política, tienen que ver con los ciclos. Se aprobó la ley de glaciares. Ujú. Yo nunca hubiese creído que mi Mar del Plata natal hubiese aprobado la exploración marítima. Y está. Y salió por Congreso. Quiere decir que para voltearlo necesitas otra ley independientemente de quién gane en el 2027. Eso federaliza a la Argentina. ¿Por qué? Porque puede tener más poder un gobernador o con regalías una provincia, tener mejor patrimonio que el Estado Nacional, que achicó el Estado a una mínima expresión, con lo cual, así como yo vi del interior venir al conurbano y formar el conurbano, hoy el laburo está 100 kilómetros posterior a Capital Federal. A mí me tocó ir a la Argentina Week representando a la compañía en la que trabajo, financiera, y nadie hablaba de finanzas. Nadie me preguntaba de riesgo país, cuánto vale contado con liqui, brecha cambiaria. Hoy ni la gente sabe cuánto vale el dólar MEP. Pero todo el mundo, petróleo, cobre, tecnología y energía. Bueno, ahí creo que Argentina tiene un potencial enorme desde el punto de vista como atractivo. Después, yo siempre hincho con lo mismo. En las charlas le pregunto a la gente, ¿quién cree mucho en Dios? Y el que te levanta la mano efusivamente le digo, bueno, vos que tenés contacto directo, ¿le preguntás por qué hizo a los países con mucha seguridad jurídica sin recursos naturales y a los países con muchos recursos naturales flojitos de papeles? Y dentro de los países flojitos de papeles, Argentina se le den. No es lo mismo, vamos a exportar energía saliendo del estrecho de Magallanes, desde Bahía Blanca, desde Oquequén, desde el puerto de San Lorenzo o vía el tren Belgrano Cargas por el Pacífico a Perú y ahí salir. Es mucho más cómodo que comprar o vender algo que sale por el estrecho de Hormuz. Y es la primera vez que estar lejos del mundo es una ventaja. Entonces, ahí digo, la podemos arruinar como hicimos siempre, pero el potencial que tenemos es enorme en términos de que somos un país democrático. Entiendo con presidente de malas formas. Y ahí vengo a otro debate, que te lo tiro a vos en esta charla. Yo le pregunto a toda la gente, tenemos un presidente de carácter raro, sí. Decime, en el mundo de los que hoy manejan el PBI global, si no son toda gente que también tiene carácter extraño. Trump, el de Turquía, el de Irán. Mirá esta imagen. Trump, por Twitter. Los vamos a hacer desaparecer de la faz de la Tierra. El de Irán, vení, te estamos esperando. No hay cancillería, no hay la descentralización de esa información, pero no solo en la actividad pública, actividad privada. El carácter de Elon Musk. Yo no conozco el segundo. ¿Quién es el segundo? Le pasa algo a Elon Musk. ¿Cuánto vale Tesla? No sé quién es el segundo. Los hermanos de Anthropic, de Claude. Sam Altman, que todos los días dice, startup se van a morir. Los voy a liquidar a todos. Ni siquiera tiene empatía para decir, te estoy transformando el mundo, vení como te ayudo. No sé, todos los tipos tienen un carácter extraño. Decís, bueno, Sí, sí, lo que se me ocurre agregar a lo que decís es que hay temperamentos en los líderes que parecen mejor adaptados para consolidar situaciones de crecimiento, situaciones virtuosas, digamos, y ese sería el caso, por ejemplo, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos fue elegido Eisenhower, que era un hombre, a pesar de ser militar, de temperamento notoriamente prudente, estable, predecible, y tal vez eso era lo que hacía falta en un momento en el que se había puesto, se había levantado un sistema internacional, político y económico, y lo que hacía falta era afianzarlo. Pero no es el caso de nuestra época. A nivel global se está poniendo en cuestión precisamente el orden de posguerra. Las revoluciones tecnológicas están echando por la borda un montón de certezas, y en la Argentina creo que es aún más notorio que venimos de un orden que la mayoría de nosotros percibe como no virtuoso, más bien como un orden empobrecedor, pero un orden al fin. Y Milei tiene
también probablemente el carácter adecuado para romperlo. Con esto en sí no es ni un elogio ni una crítica, pero creo que hay un consenso en la Argentina y es que las recetas aplicadas en los últimos 80 años no funcionan, digamos, es un momento para cambiar. Así que lo que vos llamás un carácter un poco extraño, tal vez es simplemente eso. Fíjate, yo acabo de escribir este libro sobre los relatos bíblicos donde tomo a muchos de los personajes como arquetipos que se reproducen en la modernidad. Y vos podés tomar como ejemplo de líder en los relatos bíblicos a Salomón, que lo que hizo fue consolidar una herencia. O podés tomar como ejemplo a Moisés, que lo que tenía que hacer era romper el orden existente, que era la esclavitud, la sumisión de los hebreos al faraón, y conducir a los hebreos ¿a dónde? Primero que nada al desierto, antes de la tierra prometida. Entonces, bueno, no sé si esto aporta No, algo sí. está bárbaro. Yendo al libro, vos mencionás a Abraham cómo aprendió de sus errores o los manifiesta y es vulnerable en algún punto, que no son tipos perfectos y que en esos defectos representaban una época, o Moisés creo que lo identificabas con la institucionalización posterior en algún punto. Pero creo que ese es el péndulo, ¿no? De un extremo vas a ir al otro y hasta que encontrás el equilibrio. Entonces venimos de una agenda completamente sin incentivos o los incentivos incorrectos, somos todos iguales, a otra agenda y en el medio yo creo que vas a ir a encontrar el camino, pero bueno, no sé, falta. Bueno, y para terminar, Claudio, hay una frase tuya que me encanta siempre y es que no tomar decisiones es más riesgoso que decidir, es la idea, la expresaste con diferentes formulaciones, pero si no me equivoco, es eso, que es más peligroso quedarse en la inmovilidad y no decidir nada, incluso que tomar una decisión incorrecta. Mira, ¿Es así? ¿Y eso vale para todas las circunstancias? a mí me pasó ahora en una decisión, nada, no mía, ¿no? De todo un grupo, un directorio, de decir, mira, tenemos que tomar una decisión. Y el ejemplo que se usó es obsolescencia o el riesgo a cambiar. O sea, va avanzando tanto la tecnología que tenemos que cambiar nuestra tecnología. Pero cambiar nuestra tecnología es sobreexigir al sistema. Es como que yo te llame a vos y te molesto a mi cliente. ¿Entendés? Pongo incómodo a mi cliente porque le tengo que cambiar todo el formato. Pero si no lo hago, lo va a hacer otro, o yo no lo voy a escalar, o se me va a caer todo y no voy a poder. Es como, o mejoro el avión, o mejoro la pista de aterrizaje, o voy a tener problemas el día de mañana. Pero si cerrás la pista de aterrizaje voy a perder todo el turismo que viene ahora, me estás destruyendo, ¿y cómo hago? Bueno, en algún momento lo voy a tener que hacer. ¿Cuál es la mejor? Entonces ahí ese era el mensaje, diciendo, bueno, yo corro riesgos tomando esta decisión, porque me puede salir mal. De hecho, los 2 primeros días hasta me salieron mal. Pero no hacerlo puede ser peor. Entonces tengo que tomar una decisión entre dos cosas dolorosas. Y tengo que elegir lo menos de cara al futuro. Pero esto yo interpelo también a un comerciante, a alguien que no la está pasando bien, un sector textil, que yo digo, ¿cuánto del cambio es temporal y cuánto es permanente? Entonces yo le pregunto a toda la gente, ¿quién de acá tiene QR? Y el 90% te levanta la mano. ¿Quién ya pidió alguna vez empanadas por alguna aplicación? Que hace 10 años atrás era impensado que yo ponga mi clave de seguridad en una computadora. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? ¿Esperar que toda la gente te vuelva a comprar al comercio o vas a tener que cambiar? ¿Qué mayorista no viste que empezó a vender por internet? Antes el mayorista le vendía al distribuidor y el distribuidor le vendía al minorista. ¿Qué me quedo esperando? Entonces, no hacer nada, también esperando que cambie, que devalúen, que cambie el programa económico, porque es global. Entonces, porque cambió el hábito de la gente. Yo una vez me quejé, a mí una de las revistas que más me gustaba se llamaba El Gráfico. Yo soy fanático de Estudiantes de La Plata y yo en Mar del Plata la única manera, como no pasaban los partidos de televisión de estudiantes, mi única manera era los martes ir a comprarme el gráfico y ver los puntajes que le ponían a los jugadores para ver quién jugó bien, a quién tenía que insultar y a quién no. O a quién elogiar. Y un día desapareció el gráfico. Y yo me quejé, ¿cómo desapareció el gráfico? Y un amigo, Claudio Estefano, me dice, Claudio, desapareció por culpa tuya. ¿Por qué? ¿Y hace cuánto no lo compras? No, un montón, lo leo online. Entonces sos vos. Si vos traicionaste lo que... Entonces vos,
a mucha gente dice, pero el comer, ¿y dónde estás haciendo las compras? No, pero el mayorista destruyó. ¿Y dónde lo haces vos la compra? En el mayorista. Y bueno, entonces es por culpa tuya en qué está pasando. Che, la gente no lee. ¿Y quién se está bajando o no compra libros? No sé, en ese proceso. Es decir, bueno, pero es la gente, el usuario, el que está definiendo eso. Entonces, no tomar decisiones de cambio. Es el cuento de la rana. Entonces, mucho estoy interpelando hoy al comerciante, al textil, diciendo, bueno, no tendré que cambiar yo y no esperar que cambie la macro. Muy bueno, porque es una idea muy empoderadora, ¿no? Devolver la responsabilidad a los seres humanos, a los que tienen que tener o no iniciativa. Bueno, en el arte pasa lo mismo, ¿viste? Que vos decís, ¿vos te creés que ahora van a emitir plata? No sé lo que dure el gobierno, pero estos 2 años, más otros 4, no lo sé. Pero vos te creés que van a emitir plata para subsidiar algo o te vas a tener que buscar solo el financiamiento. Entonces, no digo que estés de acuerdo o no, ni crítica ni nada. Lo que digo es, este es el escenario. Y no tomar decisiones esperando a ver qué pasa puede ser mucho más riesgoso que tomarlas, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, Claudio, genial, me encantó todo, es un perfecto cierre este y solo me queda agradecerte, salvo que si tenés medio minuto más de paciencia conmigo, me gustaría plantearte una idea, esto no es una pregunta, soy más bien yo contándote una idea y sometiéndola a la crítica de alguien que sabe realmente. Este ciclo que estoy haciendo, en este momento, en este mes, nace de la idea de que la economía puede, o lo que llamamos economía, puede servir muy bien como espejo de la vida individual, porque finalmente una persona y una economía nacional están haciendo lo mismo, que es administrar recursos finitos, y que la forma de acrecentar la riqueza es la misma en su estructura, y que también a veces los vicios y los factores que destruyen la riqueza en una persona y en una economía son los mismos, porque, de nuevo, una es una estructura macro y otra micro, pero tienen la misma forma. Y esto nació de esta observación. Yo hablé el mes pasado en este ciclo del narcisismo, y de repente observé una afinidad estructural entre un trastorno narcisista y una espiral inflacionaria. ¿Qué hace un narcisista? Emite imágenes halagadoras de sí mismo ante los demás que no tienen respaldo en sus actos. Del mismo modo que un gobierno puede emitir moneda sin respaldo. Y llega un momento en el cual la demanda de esas imágenes halagadoras, esas imágenes autocomplacientes del narcisista, supera la demanda, la oferta supera la demanda, con lo cual empieza a devaluarse la imagen de esa persona. Y la analogía se puede llevar incluso más lejos. A medida que un narcisista pierde crédito, se devalúa su imagen, típicamente lo que hace es redoblar la apuesta, prometer más y más, del mismo modo que en una hiperinflación, en un proceso hiperinflacionario, se inunda el mercado con pesos. Inicialmente eso produce una ilusión de prosperidad, pero a medida que se devalúa, bueno, se entra en hiperinflación. Y acá se termina de cerrar la analogía. ¿Qué hace un narcisista, te dicen los psicólogos, cuando perdió totalmente el crédito? Un narcisista, por ejemplo, con su pareja o con su mejor amigo, trata de aislar a la persona a la que le está hablando de otras influencias. La típica actitud del narcisista que dice, no le hagas caso a tus otros amigos, no le hagas caso a tus padres, a tu familia, que te llenen la cabeza, vos escuchame solo a mí. De modo que no pueda, vamos a decir, la víctima del narcisista, comparar con otros valores, con otros relatos, y ver que el narcisista está mintiendo. ¿Y qué hace un gobierno? ¿Qué han hecho gobiernos cuando la depreciación de la moneda es terminal? Instalar controles de cambios, utilizar la coerción para controlar los precios y fijar por decreto el valor de la moneda. En todos los casos está involucrado el uso de la fuerza, de una manera o de otra. Te repito, acá no es realmente una pregunta, pero como vos sabés realmente de qué se tratan estas cosas, en el plano económico, sobre todo, yo te pregunto, ¿vos crees que llevar demasiado lejos la analogía? No, para mí
perdón, no te hagas narcisista con esto que te voy a decir, pero está brillante el razonamiento. Y tenemos un minuto para que te conteste, no para que te conteste, porque entiendo y te apoyo en todo lo que estás diciendo y está muy bien la analogía, pero te lo quiero fundamentar. Yo Decime vos, tengo todos los minutos del mundo, Claudio, quería cuidar tu tiempo, pero definime filosofía. ¿filosofía? Mm. Bueno, es el amor por la verdad. El- la economía es una ciencia nueva y era una rama de la filosofía. Esto siempre me lo explica el profe de Pablo, es una explicación muy buena que él da. Una observación, la macro y la micro es lo mismo, porque la macro es la sumatoria de todas las micro, es el promedio de todas las micro. Entonces, si a la macro crece, es que hay, desordenadamente, hay micro que le va bien. No es la micro está mal y la macro está mal, y la macro está bien. Es la sumatoria. Pasa que el promedio vos puede estar incluido o no estar incluido en ese promedio, exagerado o no exagerado. Entonces, cuando vos estudias los economistas, entre paréntesis, que perduraron en el tiempo, que marcaron las historias de las escuelas económicas, eran filósofos. Ejemplo, Malthus. Malthus era el clérigo del pueblo, un clérigo que anotaba cuánta gente moría y cuánta gente nacía. Y él dijo, che, nace mucho más gente de la que muere, al revés de lo que pasa ahora. La pobreza es estructural, porque los recursos no van a alcanzar para todos. Pero el tipo era un pragmático que evaluaba ese punto. No era una teoría, no surgió de una teoría de una carrera económica, porque no había carrera de economía ni libros de economía. David Ricardo, hijo de agente de bolsa, familia tradicional judía, que se enamora a los 20 años, trabajó desde los 14 o 12 años con el padre, se enamora de una chica no judía y el papá le dice, o la chica o la herencia. David Ricardo, hijo, elige la chica y nunca más vio a su padre. Y el que hizo plata en serio, que superó al padre, es David Ricardo Hijo. Y escribió en su memoria que fue gracias al padre porque le enseñó a trabajar de cómo había que trabajar. Y superó al padre sin haberlo visto nunca más. Pero era la función empírica que surgía de ahí. Marx, en la época que le escribió lo que escribió, hoy es fácil evaluarlo, pero lo que escribió era también la plusvalía, el empleo. Entonces, hay que mirarlo en ese contexto. Y la mayoría era como lo que vos me arrepentiste de filosofía, que es lo que hace feliz a una persona desde esos puntos. Entonces, por eso digo que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Es una ciencia social y se estudia como una ciencia social. Si no, 2 más 2 no es 4 en economía. Maravilloso. ¿Me permitís agregar uno? Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, pero antes de eso escribió la teoría de los sentimientos morales. Y en ese primer libro, que trata sobre las relaciones humanas, postuló que las personas se comunican porque tienen empatía, pueden imaginar, ponerse en los zapatos del otro, pero no del todo. Siempre la alegría o la desgracia de otra persona te llega, pero un poco debilitada, porque después de todo es otra persona. Uno interioriza esa diferencia y entonces se crea una especie de guardián interno, decía Smith, que nos lleva a la crítica de los propios sentimientos y a adoptar parcialmente el punto de vista del otro. Es decir, una verdadera teoría de los afectos y de la convivencia y de las posibilidades que tenemos los seres humanos de colaborar. Ahí subyace también la idea de que el valor y la prosperidad en general es algo que se crea en la interacción, que no existe como algo separado de la interacción entre las personas. Y recién después de escribir ese libro, escribe La riqueza de las naciones. O sea, realmente va en el sentido de lo que vos estás diciendo. Los grandes economistas son también estudiosos del comportamiento humano y estudiosos, vamos a decirlo así, de lo interior tanto como de lo exterior. Ahí está. No, bueno, por eso, comparto plenamente tu teoría. Te quería dar el argumento de pero bueno, no tengo algo más para agregar, salvo una sola cosa que me surgió mientras que te escuchaba, ¿no? Que finalmente es, mirá lo más paradójico de la historia para cerrar con algo, no sé si humor, pero
Me tocó verlo, me lo contaron y lo fui a ver. Adam Smith, cuando nombraste a Adam Smith, entonces está enterrado en Escocia, en Edimburgo. Y ellos entierran a la gente en plazas públicas. Y vos podés ir a la tumba de Adam Smith y la ves gratis. Y Carlos Marx está enterrado en Inglaterra. Y para ir a ver la tumba de Carlos Marx, la entrada vale $17. A Adam Smith lo veo gratis, pero es en serio, ¿eh? Y para ir a ver la tumba de Marx la tenés que pagar. ¿Quién terminó viviendo de nada? La, Genial, maravilloso. la mejor frase de economía se la escuché para mí, a Walter Sosa Escudero, un gran economista, que decía, a las nubes le importa muy poco lo que piensa el meteorólogo. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, Claudio, realmente es un privilegio, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus ideas, sabes que te admiro, tu conocimiento, tu capacidad de comunicación y de unir los puntos, y de unir ideas y disciplinas diversas. Hay poca gente así, así que fue un enorme privilegio tenerte. Gracias. Mío, completamente mío, admiración. Abrazo enorme y gracias por el tiempo. Abrazo grande.